Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Escuela de Escritores. Todo empieza con una palabra. ¿Qué tal estás, Ale? Hola, Lara, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Aquí ya estrenando 2026. A ver, yo tengo muchos propósitos y he pedido muchas cosas al 2026. Sí, me pasa siempre. Y además, ahora se dice que no es buen momento que el invierno en realidad no es un buen momento para los nuevos propósitos. ¿No? Porque es tiempo de descanso para la naturaleza y que en realidad deberíamos empezarlos en primavera. O sea, que igual yo aprovecho la excusa. Nosotros. Bueno, nosotros sabes que empezamos el año en septiembre siempre. O sea, que en realidad esto es un segundo año de segundas oportunidades. Exacto. Este es el segundo intento. Sí, las rebajas de los propósitos. Vamos a presentar al invitado. Sí, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que es Marcelo Luján. Marcelo Luján es escritor y profesor en Escuela de Escritores. Ha publicado los libros de cuentos Flores para Irene, que ganó el premio Santa Cruz de Tenerife en 2003, En algún cielo, premio Ciudad de Alcalá de Narrativa 2006 y El desvío, premio Cucha Ciudad de San Sebastián 2007. En 2020, su cuarta colección de cuentos, La claridad, obtuvo por unanimidad el sexto premio internacional Ribera del Duero. También ha publicado 2 libros de prosa poética, Arder en el invierno y Pequeños pies ingleses, y las novelas La mala espera, que fue premio Ciudad de Getafe de novela negra en 2009 y segunda mención del premio Clarín de novela 2005, también la novela Moravia y la novela Subsuelo, premio Dashiell Hammett, premio Tenerife Noir y premio Nobel Pol, todos en 2016. Parte de su obra ha sido traducida al francés, al italiano, al checo y al búlgaro, y además Subsuelo ha sido adaptada al cine hace poquito de la mano del director Fernando Franco. Mucho premio veo yo aquí, Marcelo. Madre mía. Bueno, la verdad que yo creo que los premios son muy importantes para los autores, pero también hay que tener una cuota de suerte. Creo que he tenido la cuota de suerte adecuada en muchos de ellos. En otros no la habré tenido y habré quedado por ahí, pero lo importante es que los libros tengan más visibilidad a través de los premios y que también el escritor empiece a confiar en su escritura a través de los premios. Me parece que eso es una cosa muy importante, que el escritor tenga... Los escritores tenemos siempre muchas inseguridades, ¿no?, a la hora de escribir ficción. Algunos también tienen muchas inseguridades en su vida, pero nos remitimos a la ficción. Vamos a quedarnos solo con las de la escritura, que no son pocas. Las inseguridades, ¿no?, de decir esto estará bien, esto llegará, la historia se entenderá. Y yo creo que los premios, donde hay, a mi juicio, la criba más filosa que puede tener un libro, los premios literarios garantizan de algún modo que eso que escribiste alguna vez, pues está más o menos bien, ¿no? Así que me alegra también que estén ahí. Nos has traído una palabra... que no tiene nada que ver con los premios. Que no tiene nada que ver. Bueno, a ver, en realidad podría tener que ver, porque estamos hablando de escritura, estamos hablando de garantías de reconocimiento, estamos hablando al final de calificar, ¿no?, y de medir algo, que la palabra es escuela. ¿Por qué esta palabra? ¿Por qué has elegido esta palabra? La verdad que es una palabra que me genera mucho bienestar, mucha calidez, muchos buenos recuerdos. Me parece que todo empieza en la escuela. Todo lo que somos y vamos a hacer empieza en la escuela como institución, ¿no? Siempre se dice que la escuela, si la familia es la primera institución, la escuela es la segunda. En muchos casos, en el caso mío, yo hice la escuela primaria en un formato de doble escolaridad, que era un formato, creo que, no sé si sigue estando en Argentina, pero en ese momento lo era. Por lo tanto, pasaba desde los 4 años que hice jardín preescolar y los 7 años que era en ese momento la escuela primaria, pasaba 7 u 8 horas por día en la escuela. A veces me quedaba incluso al comedor entre los turnos, y todo lo que uno empieza a hacer y todas las mejores amistades, los años que podríamos denominar años felices, al menos en mi caso, ¿no? Los primeros amigos, el primer concepto de la amistad, el primer concepto de la responsabilidad a la hora de entregar, bueno, algún ejercicio, las primeras lecturas también ocurrieron en la escuela. Así que yo tengo los mejores recuerdos. De hecho, tenemos un grupo a día de hoy, 35 años después, tenemos un grupo de amigos que somos de la escuela. De la escuela. Es algo que no le pasa a nadie. Qué fuerte. Y seguimos quedando y seguimos recordando todos aquellos 9 años que pasamos juntos. Los primeros 9 años donde uno sale un poco de cascarón también y se enfrenta al mundo conocido y al mundo que va a tener que enfrentarse. Me parece que la escuela es clave en mi caso, y además es una palabra que me genera muchísima
como digo, muchísima calidez, muchísimos buenos recuerdos, ¿no? Y además, bueno, esto es casi un derivado, estamos en la Escuela de Escritores, ¿no? Y la Escuela de Escritores hace muchos años que para mí también es un espacio muy importante en mi vida, desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista humano. Es curioso porque no había salido hasta ahora, que estamos llegando, o sea, este año llegaremos a los 50 capítulos, este es el 44, no había salido la palabra escuela, hemos pasado por 44 palabras y todavía no había salido la palabra escuela, entonces cuando yo lo vi dije, que seguro que no la hemos puesto, pero sí es verdad que no estaba, es como muy, muy curioso. Sí. Me llama la atención de lo que hablas, Marcelo, todo lo que hablas de ese momento fundacional, ¿no? De la escuela y esos recuerdos y esas vivencias, son también, porque has hablado a un nivel personal, son también vivencias fundamentales para ti como escritor y como profesor, o sea, es decir, ¿vuelves a esa escuela para escribir y para enseñar? Sí, de algún modo, sí, porque todo lo que somos empieza a ser en ese momento. Sobre todo el tema de la responsabilidad que uno tiene ante la enseñanza y también como alumno hay una responsabilidad. Yo creo que eso empieza en la escuela y de algún modo, o sea, no lo había pensado, Alejandro, pero ahora que me lo comentás, yo creo que sí, que de algún modo uno aprende a ser en este caso docente o escritor a partir de... Yo recuerdo muchísimo a los maestros que daban lengua y literatura, que son los primeros que me dieron alguna poesía, algún fragmento de algún texto, las primeras lecturas infantiles, Julio Verne, El mundo de Amichis con corazón, un libro precioso que tengo un recuerdo extraordinario, que justamente es la vida escolar de un niño en la Italia entre guerras, además en Milán. Cuore es el nombre original y es un libro que empecé a leer y empecé a entender la escritura y la ficción, la lectura de la ficción en la escuela. Así que sí, de algún modo muy directo está hoy en día presente aquí conmigo. ¿Sí? Tengo una pregunta para los dos, ya que habéis sacado el tema. ¿Cuál diríais que es el primer recuerdo en el contexto de la escuela, en el contexto de cuando erais niños, el colegio, pues a lo mejor primaria o así, el primer recuerdo que vosotros de alguna forma asociáis a la escritura, ya sea una lectura que os marcase mucho o un texto que escribisteis y un profesor os dijo esto está muy bien, o ¿qué es lo primero que recordáis de vuestra infancia en el contexto de la escuela que podáis decir esto de alguna forma me ha traído hasta esta carrera de escritura? Bueno, para mí son más lecturas que escritura. O sea, que digamos que tardé un tiempo en decir, oye, esto me gustaría hacerlo a mí. Siempre he tenido muy buenos recuerdos con la lectura, siempre me ha gustado mucho leer y yo recuerdo en el colegio al que yo iba de pequeño, cada clase, cuando ya llegabas a una cierta edad, que yo creo que serían los 9, 10, 11 años, cada clase tenía su pequeña biblioteca. Y a mí me flipaba, porque yo entraba por la puerta el primer día del colegio y yo a lo que iba primero era ver qué libros iba a poder leer este año y intentaba leerme todos los que hubiera en la clase, porque una vez se pasara a la siguiente clase eran otros libros y ya no iba a poder leerlos y de aquellas era mucho más complicado, ¿no? Encontrar libros, además eres pequeño, no tienes ni idea de donde los libros de mi colegio eran muy antiguos, además, o sea que era un poco una locura y una carrera conmigo mismo para ver si conseguía leerme todos los libros antes de... Nunca me los leí, eran muchísimos, o sea, en cada año, yo no leía tan rápido. Pero ahí como que sí que empecé una conexión con la escritura incluso mucho antes de que hubiera lecturas obligatorias como tal en el colegio, ¿no? Que te hicieran exámenes de libros y tal. La lectura tenía otro concepto más de pasatiempo, más divertido, más tal. Y para mí esa fue mi primera conexión, porque yo entré a la escritura a través de la literatura, de la lectura, que creo que nos pasa a muchos. Y ya más adelante, cuando te encuentras leyendo algún libro, dices... Yo quiero hacerle esto a la gente, o sea, quiero decir, como yo disfrutaba leyendo y lo que yo sentía cuando entraba dentro de una historia, ahí fue cuando yo quiero hacer esto, yo quiero convertir esto en algo mío, ¿no? Y yo siempre continuaba las historias, siempre me parecía que había algo más que contar y algo que decir, es como, pues me lo voy a contar yo mismo. Y digamos que un poco
el protoescritor empezó siendo un lector que hubiera robado las bibliotecas de mis clases sin ningún tipo de pudor. Me encanta. Marcelo. Sí, hay un acontecimiento trascendental que siempre recuerdo y era un ejemplar, una edición juvenil de 2 años de vacaciones de Julio Verne, que traía una foto de él, un retrato muy victoriano, aunque fuese francés, de Julio Verne y su biografía, ¿no? Ahí. Entonces, mientras yo leía esa historia, totalmente, bueno, eran historias de aventura, ¿no? Pero en un niño, yo tenía 8 o 9 años y me di cuenta que quería hacer lo que hacía ese señor. Claro. No me quería parecer mucho porque me parecía como un prócer ahí medio dibujado con su barba y todo, pero sí que quería hacer lo que hacía él. Me parecía algo extraordinario, contar historias, ¿no? Y ese fue el primer nexo directo con la escritura de ficción. No tengo ninguna duda, además, siempre lo recuerdo, que tiene que ver también con la lectura, ¿no? Pero claro. o sea, tener al autor ahí, verlo en una, bueno, en este caso era un folio, pero muchas veces en la solapa, me generó mucha atracción y decir, quiero hacer esto, quiero contar historias. Qué guay. Así que está. Lara, contestarnos tú también. Sí. A ver, realmente a mí, claro, hay un nexo común en vuestras respuestas que es la sensación del referente, ¿no? El ser lector o el estar ante otro autor y decir, madre mía, yo quiero hacer esto, yo quiero tener este efecto. Y eso también me pasó a mí leyendo cuando era niña. Pero yo creo que dentro de... Porque estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho antes Marcelo, de que la escuela, el colegio, ese contexto es algo bastante fundacional, ¿no? De alguna forma define las primeras versiones de lo que somos. Y yo estaba pensando cuánto había vivido ahí en relación con la escritura y me he acordado de cuando, es que no recuerdo qué año fue exactamente, creo que fue en la ESO, pero no recuerdo exactamente qué edad tenía yo, pero me invitaron a participar en la revista del colegio, que era una revista que salía, me parece, una vez al año, no sé si por Navidades o algo así, muy pequeñita, salía además en tamaño cuartilla, o sea, una cosa así como muy amateur, ¿vale? Pero claro, para mí era como, o sea, me lo propuso un profesor, me dijo, no, tal, escribes muy bien, ¿quieres escribir un artículo en la revista del colegio este año? Y yo pensé, guau, madre mía, me han ofrecido un artículo en la revista del colegio. Pero para mí eso era como una cosa muy gorda. Y lo escribí y fue como la primera vez que como que vi en la escritura algo que no era solo una fantasía o una afición, algo con lo que jugar, ¿no? O sea, de repente vi la escritura como algo serio y yo creo que eso sí que tuvo una influencia de alguna forma. Sí que plantó ahí una semillita. Ese profesor se llamaba Manuel, por cierto. Me acuerdo mucho de él porque le tenía mucho cariño. Joder, los profes de lengua y literatura es más fácil acordarse, yo creo. Por lo menos a mí me pasa. Este no era de lengua, era de ética y de religión. Vale, Nada vale. que ver con... Pero no sé, el hombre pues... Llevaba la revista. Sí, no sé si llevaba la revista, colaboraba con... No recuerdo ahora mismo, no la llevaba exactamente él, la llevaba más gente, pero no recuerdo ahora mismo por qué, pero el caso es que él tuvo la oportunidad de proponerme y me propuso y... No le guardas rencor por haberte lanzado al periodismo. No, la verdad es que de eso tuve yo toda la culpa. Yo y la serie Smallville. A mí también me pasó. Bueno, no con Smallville, pero sí me pasó. Bueno, son demasiado jóvenes los entrevistadores y traen referencias. Si te parece, Marcelo, vamos a pasar al lado docente, ¿vale? Háblanos un poco de tu experiencia como profesor, porque ya aquí en la escuela llevas unos cuantos años, no sé si antes de entrar a la escuela ya habías tenido contacto con la docencia. Cuéntanos un poco cuántos años llevas tú y si has notado en ti mismo algún tipo de cambio, de evolución, algo que creías cuando empezaste a dar clase que ahora sea de otra manera o que hayas cambiado. Cuéntanos un poco así en general tu... Bueno, en Argentina di algunos cursos también en la universidad, colaborando con el centro de estudiantes, me acuerdo, para ahorrarme el material teórico, que bueno, era lo único que había que pagar, y a veces, bueno, yo lo lograba como un canje, ¿no? Daba algunos cursos de creación literaria también, y a mí me gustó siempre muchísimo trabajar en clave de taller, ¿no? Cuando hablamos de docencia estamos hablando en clave de taller, no en clave de asignatura, que hay diferencias estructurales muy importantes y de interacción, sobre todo en el aula. Y a mí el taller me parece algo súper apasionante. Yo creo que para cualquier disciplina, la nuestra es la escritura, ¿no? Pero
la interacción y el modo en que los alumnos construyen su estar en el aula a través de la escritura o del método del taller me parece algo fascinante. Siempre me considero uno más, intento considerarme uno más en el aula, o por lo menos que los chicos vean que soy uno más, no ponerme en ese plano más académico, ¿no? del docente, porque creo que ahí también están más cómodos. Y luego, por supuesto, lo que he aprendido con los años es a entender que en un aula de taller el aprendizaje, la absorción de conceptos es fundamental, por supuesto, en el caso de los recursos y de la ejercitación, pero es muy importante que la gente esté a gusto. Cosa que no pasa en el aula de la universidad. No. ¿Estás a gusto o no? ¿Hace frío, hace calor? ¿Te gusta profesor o no? Pues hay que ir. Hay que ir, estar ahí, cumplir, y aparte hay un examen. Aquí, como no hay examen, como no hay nota, hay algunos valores que son diferentes, pero luego es muy importante que en el aula, o sea, que la gente, me imagino en su casa, hoy tengo clases a las 5 de relato. Qué bueno, ¿no? Que tengo hoy clases a las 5 y no, madre mía, a ver cómo hago para escaquearme, ¿no? Digo, porque eso es fundamental, que vengan con ganas al aula, que además la gente que esté en el aula genere un clima muy que el profesor, digo, el coordinador, la persona que está a cargo del taller, creo que además de impartir conceptos, impartir una clase, tiene que ser muy responsable con que haya una buena, que el ecosistema del aula sea adecuado. Uh-huh. Digo ecosistema porque está todo el tiempo en movimiento, ¿no? Y que cuando hay algo que se está desestabilizando, actuar. Es la responsabilidad más absoluta que la he certificado con el paso de los años, ¿no? Los buenos grupos son los grupos en donde uno, sin que se dé cuenta, está siempre pendiente de todo lo que ocurre en el aula desde el punto de vista humano. Uh-huh. Más que me parece que es una labor que tiene el docente en un taller. Es que una de las cosas, respondiéndome a mí mismo, porque ahora me hago preguntas y me respondo yo, soy mi propio entrevistador. Una de las cosas que yo he descubierto en talleres es que no hay dos talleres iguales, que te responde un poco a lo que tú decías. Uno está aprendiendo a ser profesor cada vez que entra en un grupo nuevo, porque cada grupo necesita un tipo de profesor diferente, dentro de que cada uno tiene más o menos es de una manera, pero el taller requiere, ¿no? o agradece que tengas cierta flexibilidad docente a la hora de saber adaptarte a los ritmos, el entorno, las dinámicas que se crean dentro de cada grupo, y yo es algo que no pensaba que fuera a ser tan importante a la hora de dar clase, y para mí siempre es como esa emoción, ¿no? De antes de empezar un curso, es como, tengo los conocimientos, pero a ver ¿qué hay? ¿Sabes? Claro. Sí, el elemento pedagógico es fundamental, pero eso es en la docencia en general. Claro. Sí. El elemento pedagógico, creo que, de hecho, en la escuela, por ejemplo, en los maestros, la persona que tiene la vocación de maestro o de maestra tiene la pedagogía por delante, porque luego te enseñan a sumar, no sé, son cosas importantes, pero digo, el elemento pedagógico, que a lo mejor en el ámbito universitario y en las últimas cotas del ámbito universitario, viste, igual tenés un profesor que es parco y hostil, no pasa nada, uno ya está otra, ¿no? Ya la parte pedagógica creo que ahí se descarta, pero aquí es muy importante, muy importante. Sí. ¿Os ponéis nerviosos todavía cuando empezáis un curso como profesores? Cuando empezáis un curso nuevo, sobre todo un grupo nuevo. Porque a mí me pasa cuando estoy con un grupo que ya conozco, que viene de, pues bueno, una escritura creativa que pasa a un novela 1 que pasa a un novela 2. Es un poco por lo que ha dicho Ale, de cada grupo al final te pide algo distinto, en cada grupo tienes que ser flexible, te tienes que adaptar, y una vez ya sabes lo que te espera en ese grupo, yo no me pongo tan nerviosa, pero cuando es gente nueva me sigo poniendo muy nerviosa. ¿Os pasa a vosotros? A mí sí. A mí es un hombre de hielo. No, Marcelo ya, yo creo que ya estoy grande. Ya está de caer. La verdad que lo que me genera la primera clase es mucha expectativa y cierta emoción para ver quiénes son los nuevos, ¿no? En los grupos. Yo suelo trabajar, también me di cuenta con el paso del tiempo, me gusta tener grupos de largo recorrido. Me parece que se pueden llegar a mejores lugares con grupos de largo recorrido. Estoy de acuerdo. Cuesta, pero es lo que estoy logrando hace tiempo. Entonces, a lo mejor abrimos una escritura creativa, un escribir y crear. Ahí sí hay gente nueva, ¿no? En relato, que siempre vienen de escritura creativa, pero a lo mejor hay 2 o 3 personas
en relato breve, nuevos, bueno, que se tienen que adaptar. Siempre le hago bromas al resto, no le hagáis bullying a los nuevos, por favor, ¿no? Porque también es un modo de integrarlo. Pero en escritura creativa, a mí lo que me genera es mucha expectativa. Y en la primera clase, que también hago que nos presentemos un poco, más o menos ya empiezo a ver la línea y dónde hay que tener más dedicación, más cuidado, dónde hay algún alumno que está un poco más frío, que a lo mejor no está del todo a gusto. Manejar mucho también la parte cálida y humana, ¿no? Con la de los conocimientos y los temas, ¿no? Porque a veces hacer una broma sin ser ahí, hacer una broma, bajar un poco la línea, digo, eso también genera vínculos, ¿no? Sí. Pero regularlos es difícil, pero es nuestro trabajo. Claro, regularlos. Claro. Sí. Forma parte de la labor. Siempre se dice, ¿no?, que el profesor también aprende de los alumnos. ¿Tú crees que es un tópico o es verdad? O sea, ¿tú aprendes en tus talleres? Sí, siempre se aprende. Se aprende a gestionar mejor nuestra labor docente en un taller, que es algo que a lo mejor a día de hoy yo tengo alumnos que me dicen que vienen de otro taller con otro profe que en algún momento los hizo sentir mal. A mí eso me parece un fallo. Yo creo que una de las cosas que debe saber hacer un profesor de taller de escritura es, como primera medida, encontrar valor en el texto de ficción, que siempre lo hay. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Creo además que cuando eres profesor, esto es una cosa muy, muy delicada al final, cuando eres profesor, tu trabajo de alguna forma es ayudar a tus alumnos a mejorar, ayudar a pulir los textos, a que sean mejores, a corregir aquello que no termina de funcionar. Y muchas veces ponemos el foco tanto en eso que se nos olvida darle su valor al texto. Muchas veces, yo lo he vivido como alumna también, que muchas veces al final pues es verdad que te falta tiempo en la clase, es verdad que tienes tiempo limitado para comentar un texto y entonces te centras directamente en lo que hay que cambiar, ¿no? Pues esto corrígelo, esto dale una vuelta, esto no termina de funcionar y esto muévelo. Y se te olvida decir, pero todo lo demás está muy bien, o esto que has hecho me parece brillante, o esto se te ha dado muy bien, o tal. Que parece... empezar con el valor y luego... O empezar, exacto. Quiero decir, el orden es como más debatible, pero sí creo que es importante que cuando terminas de comentar un texto, cuando terminas de hablar con un alumno sobre algo que ha escrito, se lleve no solo lo que tiene que cambiar, sino también lo que está haciendo bien, porque... Primero, por generar ese ambiente de confianza que tú decías antes, porque estoy totalmente de acuerdo en que en un curso de escritura no es como la universidad, no es como el instituto, que tú vas ahí y tienes que aprender matemáticas, literatura, tal. Aquí estás creando y estás mostrando lo que creas, o sea, te sientes tremendamente expuesto como alumno y es muy importante que te sientas en un espacio seguro. Entonces, claro, tienes que crear ese espacio seguro y creo que para crear ese espacio seguro tiene que haber una parte de poner en valor la parte positiva de los textos, que siempre hay algo que haces bien. Si te has apuntado a curso de escritura es porque hay algo que haces bien. Sí. Claro, entonces eso me parece importantísimo. Yo siempre les digo además que tengan en cuenta que lo que hacen en un taller es muy complicado, o sea, es decir, es muy difícil escribir un texto cada semana, escribir un texto con unas directrices, aplicando una norma o algo que acabas de ver, que acabas de aprender, que no te da tiempo a pulirlo y enfrentarlo a 10, 12 compañeros y a la mirada de un profesor que a lo que va es precisamente a centrarse en cómo puedes mejorarlo. Entonces, que ya de por sí eso que hacen ellos y ese esfuerzo es muy importante y muy fuerte, y creo que siempre tienen que ponerlo en valor el hecho, y yo se lo digo siempre, el hecho de que traigáis un texto ya es algo fascinante, ya es algo maravilloso. Entonces, a partir de ahí, pues ya empezamos a trabajar con ello. Y luego yo siempre les hablo mucho de que no quiero que intenten agradarme en el taller. O sea, es decir, no escribáis textos que creáis que me van a gustar a mí. Yo siempre les digo, porque a mí no me gusta nada y siempre puede decir que todo está mal, entonces no lo vais a conseguir. Pero les digo, no, pero es al revés. O sea, siempre voy a valorar todo lo que hacéis. Entonces no quiero convertiros en un escritor determinado, sino que alcancéis o encontréis vosotros vuestro propio proceso creativo, que para mí es fundamental, y coincide un poco con lo que dice Marcelo, que es algo que yo creo que puedes hacer más a largo recorrido que con un curso más corto. Sí, bueno, además en los cursos ya muy avanzados, yo tengo
varios grupos de proyectos, que es son los grupos que también donde me acerco muchísimo más como escritor a los alumnos, porque están escribiendo novelas, libros de cuentos, libros de viajes, biografías, no sé, cualquier tipo de proyecto de libro. Y en esos cursos y en relato avanzado soy muy estricto. Ahí ya no hay posibilidad. Digo, también se valoran los textos. El alumno ya me conoce mucho y sabe que lo que se valora está ahí, pero yo como o sea, para mí el cuento, lo que en España comúnmente se denomina relato, para mí tiene una estructura completamente inflexible. Digo, el cuento funciona o no funciona, entonces hay que ser estricto a la hora de valorarlo, ¿no? De aplicar la estructura, de aplicar un montón de cuestiones. Eso en relato avanzado, por ejemplo, y en proyectos, soy muy inflexible, sobre todo con escritores que ya han demostrado que pueden hacerlo bien, y a veces me traen textos muy fallidos, con fallos pero porque estuvieron despistados. Entonces ahí sí me gusta que vean que uno también, digo, no quiero que me tragáis cualquier cosa y que cualquier cosa esté bien, ¿no? Sí. Claro, no. Incluso en estos niveles, cuando algo está muy mal y es un escritor que yo sé que lo puede hacer bien, me enfado, bueno, quiero decir, se nota, la gente se ríen un poco, pero ven que me enfado porque sé que lo puede hacer mejor. Otra cosa es escritura creativa, es otro manejo de los tiempos. Digo, y esto de saludar lo que el alumno hace bien, escribir ficción es muy difícil. Tenemos que empezar por ahí. Escribir ficción es muy difícil. Entonces, saludar lo que hace bien es lo mismo que nos pasa a nosotros, aunque estemos ya en otro nivel. Digo, cuando terminamos un cuento, el capítulo de novela, una escena, y lo lee un vecino, un cuñado, el editor, y nos dice, bueno, incluso en textos fallidos, pero esto está muy bien. Digo, sentimos muchas cuestiones positivas cuando nos dicen tal. Eso es lo mismo que está buscando, o sea, es lo mismo que hay que darle al alumno en ciertos momentos. El refuerzo positivo, sí. Porque es real, porque seguramente tiene algo positivo. Y luego hay textos que están perfectos, que son verdaderas joyas en el aula, y cuando son verdaderas joyas. Y también se aprende de lo acertado. Sí. Tengo que confesar que los textos perfectos son como... Es lo más difícil como profesor, ¿no? Me dan mucho miedo, sí, me imponen muchísimo, porque claro, yo quiero aportar algo a mis alumnos, yo quiero sentir que han sacado algo de esa clase, me da como mucha rabia, siento como un pequeño fracaso si no puedo darle nada al alumno cuando me trae un texto. Pero claro, si he traído un texto que me parece que está perfecto, que no tiene que cambiar nada, joder, pues maravilloso. O sea, es algo que celebro, pero por dentro pienso, no, de verdad no se va a llevar nada de esta clase porque me ha traído un texto perfecto. ¿Os pasa algo parecido a vosotros? Yo lo que intento es un poco analizar qué es lo que ha hecho bien o qué es lo que funciona, para que, igual que cuando hay algo que no funciona, tienen que saber cómo arreglarlo. O sea, quiero decir, creo que la labor del profesor no acaba diciendo esta frase no funciona, sino ofreciendo al alumno posibilidades o maneras de arreglarlo para que el texto cumpla la función, o sea, lo más eficaz posible, que es cumplir la función que para el que ha sido escrito, ¿vale? O la intencionalidad que tuviera el escritor. Entonces, cuando no funciona, le ofrezco, le ayudo un poco a buscar una solución sin imponérsela, que tampoco creo que sea algo que deba hacer el profesor. Y cuando hablamos de textos que están bien escritos o hay hallazgos, a veces cuando hay hallazgos muy brillantes, me detengo casi más que lo que hay que arreglar, porque lo que quiero es que sepas cómo lo has hecho para que puedas repetirlo cuando tú quieras, que no sea como has hecho esto de casualidad y esto ha funcionado muy bien, es como vamos a ver cómo está construido esto que has hecho para que puedas repetirlo. Entonces, cuando me viene un texto muy bueno, creo que analizar por qué está bien o por qué tal también les puede ayudar mucho a los alumnos. Yo hago eso, pero muchas veces siento que lo estoy haciendo más para el resto de los compañeros. En plan, fijaos esto que ha hecho aquí, que ha funcionado porque tal y porque cual, y porque siempre pienso, él ya sabe que lo ha hecho, o sea, él ya sabe lo que ha hecho, pero tienes razón que a lo mejor no, muchas veces muchas veces no lo sabemos. Porque a mí me ha pasado como alumno, llevas un texto y a ver cómo cae, y de repente le gusta a todo el mundo y tú dices, pues no entiendo muy bien, y si te dicen por qué, lo puedes entender, porque luego a lo mejor te pasas la vida intentando repetir ese texto para recibir esas palmaditas en la espalda. Sí, yo tengo bueno, la gente que estuvo conmigo en el aula lo sabe, es algo que arrastro de la universidad, además, que aprendí con un profesor que le impedía que el autor o autora, primero que hablaba de autor o autora,
lo despersonalizaba completamente en esos minutos, y se trabajaba el texto con el grupo, como si el autor o autora no estuviese ahí. Qué interesante. Entonces, claro, y no puede hablar ni hacer mímica, porque es el texto que se tiene que defender solo. Entonces, es un juego, a mí me resulta interesante, divertido, y además es muy eficaz a la hora de que tanto el texto se defienda solo y que el autor o autora vea qué sale del texto y qué no. Porque si decimos, no, es que el personaje muere al principio, y sale el otro y dice, no, sois tontos, no muere. Se acabó el debate, inmediatamente, ¿no? Entonces, con esa mecánica, yo trabajo con el taller. Cuando estamos hablando de un texto excelente, digamos, un texto que alcanza las cotas necesarias para que lleve la etiqueta de texto de ficción acertado. Entonces, se le habla al grupo. Fijaros la apertura que hizo aquí. En 3 líneas tenemos presentación, composición del lugar, presentación de personajes y presentación del conflicto. 2 líneas y media. La persona está escuchando. Si sabe o no, no importa, porque lo está incorporando, pero el taller está aprendiendo a ver ejemplos. Porque en ficción muchas veces lo mejor son los ejemplos. En los materiales de la escuela se ve. El profesor lo puede explicar muy bien, pero siempre tiene que poner un ejemplo. Por eso, cuando tenemos un texto excelente o muy bueno, hay que profundizar, como decía Alejandro, incluso más que en otros, en dónde está la perfección, en dónde están los hallazgos y la belleza del texto, ¿no? ¿Qué determinaciones tomó, qué decisiones tomó el autor para lograr, ¿no? un pasaje dialogado, una apertura, un desenlace? Nosotros somos escritores, sabemos perfectamente dónde está el acierto. Pero los alumnos a lo mejor no, y es nuestra labor comentar dónde están los aciertos. Digo, nos pasa cuando escribimos, como decía García Márquez, los escritores solo leemos para saber cómo están escritas las cosas. Entonces, cuando nosotros leemos una novela, un cuento, digo, en clave placentera, no de trabajo, cuando hay algo bien construido, nos detenemos y lo analizamos y decimos, mirá, ¿qué conector más maravilloso? Digo, uno parece un friki, ¿no? Pero mirá qué conector más maravilloso colocó aquí. Digo, eso es lo que hay que volcar en un taller. Sí, totalmente. Aciertos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Exponerlo completamente. Bueno, perdón, luego de unos minutos de debate, le damos la palabra al autor-autora, ¿no? Siempre, no es que queda amordazado y... No. Sí. Es un buen método, la verdad, de feedback que yo lo conocía también del ámbito universitario y es verdad que yo en los talleres o yo por lo menos no lo aplico tanto, pero sí es muy, muy interesante. Además no te quita tanto tiempo, porque el alumno no siempre está contestando a todo lo que se dice. Nada, que no puede decir nada, porque cuando nosotros escribimos un cuento o cuando escribimos una novela, no podemos ir con cada libro a cada lector a decirle, mire usted, aquí es que... Quería decir esto. Claro. Os voy a hacer una pregunta a los dos. ¿Os ha ayudado el dar clase en vuestra propia escritura, como escritores? Sí, absolutamente. Uno trabajando, dando talleres, está todo el tiempo conectando, todo el tiempo leyendo ficción desde la cocina de la ficción, analizando, viendo dónde están los errores, todo el tiempo. Yo estoy más conectado cuando doy clases que cuando leo. Creía que ibas a seguir, estaba... No, porque es totalmente determinante para mí. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Sí, a mí me ayuda muchísimo dar clase es una cosa, no solo, es que además a muchos niveles. Para empezar, porque yo, respondiendo a una cosa que has comentado antes, no creo que sea un cliché, sí creo que como profesor aprendes mucho de tus alumnos y yo aprendo mucho de mis alumnos constantemente, de las ideas que tienen, de cómo resuelven los problemas a los que se enfrentan, de cosas que dicen en clase, aprendo un montón. Eso en un sentido, también un poco en el sentido que decía Marcelo de estar como en modo, pues eso, cocinando, ¿no? O sea, estar en modo de escribir, de corregir, de detectar, de cambiar, de mejorar, me ayuda un montón porque estoy constantemente practicando esa parte de mí misma, pero es que además yo creo que hay como una energía creativa que se mueve en el aula o en un aula virtual también, que es el mero hecho de estar asistiendo a la creación constante de otros autores, alimenta mi creación. Y yo muchas veces salgo de clase con muchísimas ganas de escribir, con la mente bullendo totalmente. Entonces me aporta mogollón. Yo la verdad es que saco más de lo que mis alumnos saben. No, pero además a veces lo pienso realmente, Digo,
¿qué sería de mí como autor de ficción si trabajara en un banco, en un supermercado, si fuese ingeniero, arquitecto, médico? ¿Qué sería de mí? Sí, sí. Porque nosotros estamos todo el tiempo con la ficción. Constantemente. Yo tengo muchas horas de clase a la semana y estoy todo el tiempo con textos de ficción, con textos de ficción iniciáticos, pero también con gente que tiene un problema en la estructura de una novela avanzada. Y digo, esos problemas nos llevan a nuestro propio trabajo. Sí, sí. Totalmente. Estamos dentro todo el tiempo. Yo la verdad que a veces lo pienso y digo, ¿cómo haría? ¿Tendría que leer más ficción? Digo, para mí es fundamental. Quizás te apuntarías como alumno a algún curso para mantener un poco de contacto. ¿Y tú? A mí me pasa, estoy totalmente de acuerdo con vosotros, pero al principio no me pasaba. Cuando yo comencé a dar clase, yo empecé muy jovencito y tenía mucho síndrome del impostor con la clase. Entonces siempre era muy inseguro dando clase. No dando clase, sino que yo sentía que no tenía autoridad para dar clase. Entonces, para compensarlo, tenía demasiado activado el sentido crítico como tengo que demostrar que sé a los alumnos en los textos. ¿Qué pasa? Que no sabía desactivar ese crítico a la hora de ponerme a escribir. Entonces, al principio, pasé un tiempo muy bloqueado con mi propia escritura. Fíjate. Porque intentaba escribir desde la corrección y desde el texto perfecto y desde todo eso. Cuando yo ya me encontré a gusto en los talleres y en mis propias clases, todo eso se fue y ya vino toda la otra parte que hemos comentado de ese ambiente y de tal, pero sí que me bloqueó al principio un poco por esa sobrecompensación un poco, ¿no? De tener que estar súper atento a que cualquier cosa que se pudiera mejorar en los textos, e inconscientemente me llevaba eso a mis propios textos y así no hay manera de escribir, por supuesto. O sea, quiero decir, la parte creativa la tenía muy arrinconada y sin embargo ahora es la parte que más disfruta de las clases y es la parte que, como comentaba Lara, muchos días sales de clase diciendo, es que me encerraba ahora en el ordenador a ponerme a escribir después de haber leído 15 textos de alguien. Y solo el contacto, como tú comentaba Marcelo, de gente que tiene problemas que o has tenido tú o vas a encontrarte en el futuro, y que gente que se está peleando con sus propios textos, que tiene intereses creativos, y eso es muy enriquecedor. La verdad que me considero muy afortunado porque, como comentaba Marcelo, que nuestro trabajo esté relacionado con algo que nos gusta y que lo alimente de manera indirecta. Es algo para mí muy positivo. Totalmente. Habéis mencionado lo de estar en modo profesor, ¿no? Es que yo tengo una pregunta. Tengo una pregunta malvada, muy malvada. ¿Los consejos que les dais a vuestros alumnos como profesores, los seguís? O sea, aplicáis, porque sobre todo para cursos más tipo novela, proyectos y así, porque al final en un relato estás corrigiendo a nivel de técnica narrativa muy claramente. Es un poco lo que ha dicho antes Marcelo, el relato funciona o no funciona, y cuando funciona tiene esto y esto, y tú como autor lo sabes y a la hora de escribir relato lo vas a aplicar. Pero como por ejemplo en el ámbito de la novela, que es un poquito más amplio, que hay muchos procesos, muchos tipos de sistemas, muchas formas de escribir una novela, y hay muchos consejos que les puedes dar a los alumnos sobre cómo escribir. ¿Vosotros os aplicáis esos consejos siempre o es esto lo de casa del herrero? Sí, eso es. A ver, es que yo creo que depende mucho del tipo de escritor al que estés aconsejando y de cómo sean. Entonces, no se trata de que a lo mejor le dé un consejo en el que yo no crea o que yo no siga, sino que si yo le doy un consejo es porque creo que a esa persona le va a servir. Pero eso no significa que ese consejo me vaya a servir a mí, ni siquiera en la misma situación. Entonces, sí y no, depende, es verdad. Y muchas veces se lo digo a los alumnos, porque hay veces que incluso dentro de la propia clase le digo, y sé que te estoy diciendo algo que contradice lo que le he dicho a Juanito, pero es que Juanito necesita eso en tu texto y tú necesitas esto otro, y por eso estos talleres son así, porque no son matemáticas. Entonces no son reglas de ahora las sigo y ahora no, porque siempre va a depender, es que depende de cada novela, de cada texto y de cada persona y de cada proceso creativo. Entonces hay veces que sí y hay veces que no. Por eso yo les insisto mucho que creo que lo más importante que pueden hacer es conocerse como escritores y encontrar su propio proceso creativo, porque van a saber lo que el texto necesita, y un texto necesita una cosa y otro no, y siendo parecidos y siendo
No estoy respondiendo nada, son todo vaguedades, pero... No, pero tienes toda la razón, ¿eh? Me parece la mejor respuesta. Sí, no sí, sé qué opina Marcelo. Sí, la primera parte de lo que dice Alejandro, estoy de acuerdo en el sentido de que a cada texto, es decir, a cada escritor, a cada alumno, hay que orientar mucho el consejo, pero yo todo lo que digo en clase tengo la absoluta convicción. Creo claro, absolutamente en lo que digo. Yo también, quiero decir, no digo que no creáis en los consejos Sí, que lo que dais. sí lo Esto vas es a como, aplicar, como lo de ya. usar muchos narradores, ¿no? Ya. Yo muchas veces les digo a mis alumnos, a ver, intentad no complicaros en exceso Claro. con lo de voy a utilizar un narrador súper experimental, tropecientos narradores diferentes y voy a hacer aquí el experimento definitivo de narración cuando es mi primera novela y no hace falta, simplemente lo hago por innovar y a lo mejor la historia no lo pide. Yo les insisto mucho en esto, pero luego yo soy la primera que hace unos experimentos con los narradores que ellos me dirían, oye, bonita, ¿y esto que nos decías de...? Bueno, si tú conoces los riesgos, yo también se lo digo Claro, mucho, si tú claro. conoces los riesgos de lo que hay y tal, adelante con ello. Tú como profesora ya lo sabes. Entonces no es tanto que no sigas el consejo, sino lo Claro, que les dices claro. es verdad, que es lo que dice Marcelo. Sí. No, y además que hay muchos cursos que están dando sus primeros pasos. Claro. Y para transgredir, yo soy un escritor muy transgresor también, además de ser muy técnico, pero digo, no es que he leído un libro y te Ya. tienen con Fosse, Sí, ¿no? sí, ¿Viste? sí. Decir, bueno, para llegar, o sea, claro, Claro. que para citar, como Sí, cita sí, Saramago, primero hay que conocer las reglas de citación. Claro. Vamos a trabajar las reglas, ahora no se transgrede. Digo, porque luego, ellos creo que lo entienden, ¿eh? En los primeros pasos lo entienden y luego cada uno toma sus decisiones. Sí, sin ninguna duda. No es problema. Lo importante es que en la clase uno no solamente crea en lo que diga, sino que lo diga con la convicción suficiente como para que le llegue al alumno. Pero esto pasa en muchos ámbitos de la vida. Si no te creen a ti, no lo van a hacer. No, está claro. Y lo que tú comentas, al principio pues hay que pintar muchos bodegones, ¿no? Antes de poder Sí. pasar a otra cosa. Sí, Entonces, eso es como- muy importante porque ahora mismo leen cualquier cosa, todo se puede hacer en ficción, Claro. todo se puede hacer porque es una disciplina artística, pero siempre me salgo yo un poco de la literatura y les pongo el ejemplo de Kurosawa, que era un tío que hacía saltos de eje. Digo, pero hace saltos de eje porque él sabe que está haciendo un salto de eje. Claro. Primero hay que aprender qué es un salto de eje. Y luego cuando uno aprende qué es un salto de eje y lo que significa para el espectador generarlo, trabajar la transgresión. Con ese ejemplo suelen entender, ¿no? Que tienen primero que ejercitar muy bien las reglas. ¿Sí? Lo mismo pasa con los narradores. Si escribir una novela coral es un hándicap altísimo, pero vamos a lo largo del curso a entender por qué. No es un capricho. Tenés un problema, o sea, un debate con el registro absoluto. Si tenés 3 narradores en primera, ¿estás capacitado para asumir Claro. 3 registros diferentes? A nivel narrador, no es una línea de diálogo, ¿eh? Entonces, claro, lo entienden enseguida y pueden reconducir, porque a veces la gente viene con ideas. También es nuestra labor mostrarle las herramientas y que hay cuestiones que son suicidios narrativos. Total. Sí. Y no hay nada peor que frustrar a un alumno que salga frustrado de la clase porque por intentar algo que claramente no es el momento de hacer. Como tú comentas, se puede hacer todo, pero todo tiene su momento y todo tiene su tal. Entonces, Además hay que argumentar por qué no. enfrentarse a un proyecto que les va a superar o que les va a suponer una decepción, quizás les va a lastrar más a la larga, a lo largo de su carrera, que el decirles, no, vamos a hacer otra cosa más sencilla, vamos a ir escalón a escalón, no queráis empezar en el 9º piso, pero siempre hay mucha gente que viene con, he leído no sé qué, he hecho tal. Además, Sí. yo estoy muy de acuerdo en lo que habéis dicho antes de que, por lo menos en mis cursos, mi prioridad es que comprendan su proceso creativo, que lo descubran, que lo acepten, que lo manejen bien. Y para llegar a eso tiene que pasar todo lo que estáis diciendo. Quiero decir, tiene que haber un proceso de, bueno, pues a lo mejor este no es el momento, pero más adelante sí, tengo que entender por qué no este es el momento y ir pasito a pasito. Y tienen que conocer las herramientas. A mí me parece fundamental para usarlas como tú quieres y romperlas y conseguir lo que tú te estás proponiendo. Necesitas conocer las herramientas. Es que si no las sabes usar, te ves incapacitado de comunicar o lograr lo que quieres hacer. Entonces es como, bueno, hazlo así, cuando sepas hacerlo así, lo cambias, pero yo siempre les pregunto ¿por qué? ¿Cuál es la intención narrativa de lo que cuando alguien hace algo? ¿Me cambia de narrador o lo que sea? No es que me gusta, digo, no me vale, la respuesta de que me gusta no me sirve. Tú eres un escritor serio, reflexiona narrativamente sobre qué aporta o qué quiere decir esta técnica
supuestamente innovadora que estás usando. Y claro, muchas veces ahí ya empiezan a reflexionar y dicen, bueno, pues a lo mejor no lo necesito, a lo mejor tal. Digo, yo no te estoy diciendo ni que esté mal, ni que no, ni que tal, pero hazlo sabiendo, como tú decías el ejemplo de Kurosawa. O sea, quiero decir, no simplemente es que me ha salido así y creo que es una genialidad. No. Ese tipo de hallazgos geniales no suelen existir, suelen ser cosas mucho más premeditadas que lo que aparenta. La genialidad está siempre en la transgresión, en la disciplina artística. La genialidad está en la transgresión. Pero una persona que transgrede, la propia palabra lo dice, está transgrediendo una regla que conoce, asumimos que conoce. Si no, no hay transgresión. Si uno hace un flashback o hace un salto de eje de casualidad, no está transgrediendo nada, está cometiendo en algún caso un error. Sí. Además de que la historia, y es algo que yo también que lo transmito mucho en clase, lo más importante cuando escribimos ficción para mí es la historia. Cuando digo la historia es encontrar la mejor transmisión posible de esa historia. Totalmente. Y es la historia que es la que tiene que marcar todo. El narrador, el género literario y narrativo, lo tiene que marcar la historia. No es que voy a escribir una novela negra a ver si me invitan a, a Soria Negro. Digo, no, pero ¿tenés una historia que tiene oscuridades o es que querés que te inviten a un festival? Digo, yo dudo mucho, desconfío muchísimo de los autores y las autoras que ponen, por ejemplo, el género narrativo por encima de la historia. Sí. Es decir, es poner la forma por encima de la literatura. No sé, me parece un poco raro. Por eso digo, uno tiene una historia que contar y todas las herramientas que están sobre la mesa, todos los recursos que están sobre la mesa, tienen que estar en función de la historia. Si la historia no necesita un flashback, no hay que hacerlo para quedar bien con la vecina al quinto. No es así, porque no lo necesita, como has dicho tú antes. Aparte, bueno, en el tema del cuento, del relato, como ha dicho Barthes muchas veces, en el relato todo lo que no construye, destruye. Entonces, por ejemplo, hay géneros donde hay que ser mucho más cuidadoso con poner cositas porque quedan lindas. Digo, no. Pero bueno, estas son cuestiones del aula y que además yo creo que el alumno lo agradece un montón. Si uno se lo explica con convicción siempre y con claridad, ¿no? Y argumentando las cosas con claridad. Incluso yo soy muy, muy claro cuando digo, esto es una opinión personal. Esto no. O sea, un narrador externo no puede decir coño. No lo puede hacer. No es una opinión. Es un tema técnico. Luego, esta parte es mi opinión. Esto me gusta, esto no. Me parece que eso se puede gestionar bien en el aula. Sí, yo también se lo dejo claro, cuando son cosas más opinables y cosas de técnicas, es que este narrador está mal usado. O sea, que no... ¿Vamos a pasar a las recomendaciones? Vamos a pasar a las recomendaciones, pero os quiero hacer una pregunta súper rápida ya para terminar, porque es que no quiero que se me quede en el tintero. Y me respondéis en pocas palabras. ¿Volveríais a ser alumnos de escritura? Yo sin duda. Creo que estar en una tertulia, ser alumno, para mí es algo que me ayuda a reforzar una rutina que yo considero que es indispensable a la hora de escribir, tener la rutina que sea y con el tiempo y la capacidad de cada uno, y a mí me ayuda. Entonces yo creo que sí, y además yo creo que sí que se puede aprender como tú comentas, que aprendes de los alumnos. No son matemáticas, hay muchísimas maneras de entender la literatura. Entonces yo estoy seguro que me podrían aportar muchísimas cosas muchísimos compañeros de la escuela, sin ir más lejos, profesores de la escuela. Yo sin duda, si tuviera tiempo en mi vida, quizás sí, sin duda. No me importaría para nada ser alumno otra vez. ¿Y tú, Marcelo? Yo tengo un problema, es que nunca fui alumno. Y a veces me da muchísima rabia. Es el profesor cero, el paciente cero. No, pero nunca fui alumno, y además muchas veces me doy cuenta en clase con algún proyecto que digo, qué bien me hubiese venido en aquella novela donde no sabía qué puerta abrir y nadie me lo podía decir porque mi madre y mi padre me quieren mucho y mis hermanos, pero no me pueden decir qué puerta abrir en una novela. Haber tenido un grupo de proyectos, por ejemplo, ¿no? Una persona que me tutorice, digo, qué compañeros que opinen, ¿no? Que es lo que pasa en los talleres. Qué bien me hubiese venido. ¿Cuántos dolores de cabeza
me hubiese ahorrado. Es que te ahorra mucho. Un taller narrativo es, que también lo digo, se puede llegar a lo mismo. ¿Son necesarios los talleres? Bueno, eso es otro debate, pero sí que es verdad que lo que es indudable es que ahorran muchísimo tiempo de conocimiento. Cuando hay alguien que sabe más y te lo señala, todo ese tiempo, hasta que tú hubieras descubierto eso que te están señalando, es muchísimo tiempo que te ahorra un taller bueno con un profesor bueno, evidentemente. No, y además no nos olvidemos que es algo que los alumnos nos lo dicen muchísimo. Tener una reunión, vamos a decir una reunión semanal, te obliga también a no abandonar tu proyecto. Sí, eso es maravilloso. Cuando es algo más de oficio como nosotros, ya sabemos cómo gestionar los tiempos, ¿no? Me doy de baja de internet en mi casa un mes, entonces escribo, claro, ¿no? Y no procrastino, ¿viste? Ya tenemos, pero la gente que empieza no tiene las claves. Y venir una semana a clase y escribir, tener la obligación de escribir, ayuda mucho a no salirse digamos, de la escritura en general. Tú también, sí, yo indudablemente. De hecho, yo estoy en constante tentación de apuntarme a alguno de los cursos que salen aquí en la escuela y no lo hago por lo que tú has dicho, porque me falta tiempo. Si tuviera tiempo, sí, realmente sí, porque siempre siento que tengo más que aprender, siempre tengo ganas de conocer otras perspectivas, otros profesores, sobre todo cursos de estos de géneros de los que yo no escribo tanto, meterme de lleno en un género que no conozca tanto, no sé, eso me encanta, la verdad, yo siempre dispuesta. Muy bien. Vamos a recomendar. Venga, recomendemos. Voy a empezar yo. Muy bien. ¿Por qué no? Yo he traído un libro. No sé cuánto quiero contar del libro, porque es uno de estos libros que creo que, o sea, yo le diría a la gente, léetelo y punto. Y además es uno de estos libros que recomendaría a todo el mundo. No se lo recomendaría a un sector concreto de la población, creo que todo el mundo debería leerlo. Es Una educación, de Tara Westover. Es una novela, pero es como autobiográfica, ¿vale? Aquí Tara Westover cuenta su propia historia y la de su familia, que es una familia de mormones fundamentalistas que no escolarizaban a sus hijos, ¿vale? Que no creían en el Estado, no creían en la escolarización, entonces les educaban en casa, y Tara es la primera persona en su familia que decide ir a la escuela, ir a la universidad, etc. De hecho va directamente a la universidad, si no recuerdo mal. Pero bueno, el caso es que el libro es fascinante, el libro explora muchísimo el peso que tiene la educación, el peso que tiene pues la figura de un profesor, el hecho de ir a clase, el mero hecho de interactuar con los compañeros, todo lo que supone la escolarización, y hay una reflexión brutal sobre la digamos, la capacidad de pensamiento crítico y el cuestionarte las cosas y el plantearte si el mundo no es exactamente lo que te han contado, ¿vale? Así que allá voy, por favor, os digo, deberíais leeroslo todos. Todo el mundo debería leer este libro. Muy bien, me lo apunto. Además, no es la primera vez que me lo recomiendas, entonces ya es verdad. Me lo voy a tomar como algo personal. Yo la recomendación que voy a hacer es La ciudad justa, de Jo Walton. Es un libro de fantasía en el que digamos que la autora trata de explorar si la tesis que plantea Platón en la República sí podría llevarse a cabo de verdad. Entonces, la premisa que ella usa es que los dioses griegos hacen una especie de apuesta, entonces crean una isla en la que existe esta república y utilizan el sistema educativo que planteaba Platón por castas, clases, grupos, etc. Y la historia como tal se centra en algunos de los personajes que están dentro de esa república. Es verdad que el pequeño fallo que tiene es que a la autora le interesa más explorar toda esa parte filosófica y de ver si funciona que la propia historia de los personajes, y entonces a veces se nota que son un poco marionetas en función de lo que quiere demostrar o lo que no. Pero aquí te ha salido el profesor que llevas dentro. Sí, pero es verdad. O sea, es que luego ya hablaremos otro día de las lecturas contaminadas con el ojo de profesor. Sí. Pero aún así está muy bien el libro. A mí me gustó mucho porque Jo Walton escribe muy bien y es una historia muy, muy chula. Y me gustan mucho los postulados que muestra y que defiende a la hora de establecer la educación dentro de la propia república, que es mucho en lo que se centra, por lo menos este libro. Y bueno, ahí va mi recomendación. Qué guay. Qué buenos recomendadores que sois. Ya llevamos 44 recomendaciones. Claro. Bueno, voy a recomendar una novela de un alumno
de un alumno que está conmigo hace 6 o 7 años, en uno de los grupos más antiguos que tengo de proyectos. La novela fue publicada hace unos meses por Al Revés, se llama El agua roja, de Íñigo Egaña. Ay, que ha sido compañero mío. Claro, bueno, él tiene puso el apellido de su madre porque el apellido de su padre resulta que es otro escritor. Tiene el mismo nombre y el mismo apellido. Sí, pero fue compañero mío de novela hace años, cuando yo era alumna de Chiqui. Joder, qué fuerte, él ya que lleva en la estamos escuela ahora. muchísimos años. Íñigo, aparte, es un tío, bueno, maravilloso él como persona, pero ha logrado, yo creo que es su 4ª o 5ª novela, y es un texto, es novela, lo publica Al Revés, una editorial que publica mucho novela negra, pero en este caso lo que baraja el libro son las oscuridades. No hay ninguna investigación policial, ni mucho menos. Empieza con un disparador muy interesante, que es dos agentes inmobiliarios les encomiendan valorar, tasar un pequeño palacete que está deshabitado, porque su dueño, que está en Sudáfrica, necesita este tipo de documentación, o sea, tasarlo y hacer un inventario de lo que hay dentro para venderlo, y es una herencia, ¿no? Y entonces llegan a la casa, imagínense, una casa con varias plantas, y es una pareja de la inmobiliaria, y cuando van, no sé si era Altillo, no sé en qué lugar, ella descubre a una momia, o sea, un señor que ha muerto ahí, plácidamente en una hamaca con un armagnac en la mano, que está la marca aparte, y está momificado ahí. ¿Qué pasaba? Claro, ¿no? Y bueno, entonces la novela está escrita con 3 voces, una primera, una tercera y una primera irreal, que es lo que la momia le dice creo que se llama Sara, la chica. Fantasía. ¿No? Sí, bueno, ¿no? Es como que ella percibe cosas, técnicamente es una obra de arte, con un mecanismo de citación. Íñigo es muy transgresor, pero muy consciente de las transgresiones. Ya me he encargado yo de eso a lo largo de los años. Y es una novela superior completamente. Aparte, la historia es muy apasionante. El modo en que plantea las dualidades en los individuos y sobre todo la impostura, me parece genial, absolutamente genial, escrita con un trazo de altísimo vuelo literario. Así que El agua roja, la portada, aparte de Sara Morante, una portada preciosa ha hecho Sara, y la recomiendo encarecidamente. Vamos, Bien, es que me muchísimas parece gracias. además el broche perfecto a un podcast en el que hemos estado hablando sobre la experiencia como profesores, sobre nuestros alumnos, recomendar un libro de un alumno tuyo, me parece maravilloso. Está súper bien. Vamos a terminar con las redes sociales y ya nos despedimos. Muy bien. ¿Ale? A mí me podéis encontrar como Alejandro Marcos en Instagram y en Blue Sky. Muy bien, Marcelo. Redes sociales. Bueno, Sí, yo en si todas quieres. soy- Hazte publi, yo aprovecha. cuando empecé con las redes sociales, mi nombre ya estaba usado, entonces había visto la película de Woody Allen, Melinda y Melinda, entonces yo en redes soy Marcelo y Marcelo. Pero a mí me parece No tengo ningún perfecto. problema de doble personalidad ni Sí, nada. sí, sí, pero es no, Marcelo pero- y Marcelo todo junto en Instagram, Blue Sky. Bueno, todavía tengo Twitter por poco tiempo, pero todavía está. Y alguna otra que esté por ahí. Pero me parece una forma muchísimo mejor de sortear el nombre repetido que Claro. poner un número, que es lo que hacemos todos, Sí, ¿eh? sí, Quiero decir, sí. en plan, Marcelo Luján 2. No, Marcelo y Marcelo. Bueno, a mí me podéis encontrar como Lara Cot, Lara_Coto, tanto en Instagram como en TikTok, y ya está. Y TikTok, qué bueno. TikTok. Es que gente joven, ¿eh? Muy bien. Ella. No, yo no soy tan joven en realidad para TikTok, pero Ahí estás. ¿para qué me voy a cerrar puertas? No, ¿Sabes? por supuesto. Y nada, las redes del podcast, ya sabéis que en las redes de la escuela podéis encontrar todo nuestro contenido y la información del podcast. Pues nada, muchas gracias, Marcelo. Nada, a vosotros. Un placer. Un placer, sí. Y nos escuchamos y nos vemos el mes que viene. Nos seguimos escuchando. Muchas gracias, chicos. Un saludo. Hasta la próxima.